me estoy basando en un artículo publicado por JAMA sobre las derivación, validación y los tratamientos, las implicaciones de potenciales tratamientos en los fenotipos clínicos para sepsis, ¿no? ¿En qué nos habla esta revisión? Este artículo sobre primero las definiciones, ¿no? Que ya hemos visto en este mes y previamente en las anteriores presentaciones, ¿no? Las definiciones de sepsis, como la sepsis campaign, la sepsis estrés internacional, una respuesta inmune desregulada a la infección que va a llevar a una disfunción orgánica aguda, ¿no? Si no es tratada adecuadamente, pero va a implicar que conlleva a múltiples características clínicas, biológicas, entre otras, ¿no? O sea, no solamente conlleva una parte, sí. Y estas características pues van a tener diferentes combinaciones que se pueden agrupar en subconjuntos o fenotipos, que es justamente lo que nos habla de esta publicación, que anteriormente no han sido descritos adecuadamente y pueden tener diversos resultados, ¿no? Dependiendo también de cada tratamiento o cada población. Y lo que busca esta investigación es que estos fenotipos sean identificables en o después de la presentación del hospital para que se pueda guiar el tratamiento adecuado al paciente. Entonces, este proyecto financiado por los Institutos Nacionales de Salud fue elaborado en Estados Unidos, el Sepsis Endotyping Emergency Care, el SENECA, y los objetivos, pues como mencioné, desarrollar y evaluar estos fenotipos, ¿no? Más específicamente, en primer lugar, determinar si había, si la información rutinaria de la clínica de los pacientes está disponible en la presentación hospitalaria, podría reducirse matemáticamente a estos fenotipos discretos y que sean reproducibles. En segundo lugar, si es que estos fenotipos estaban asociados con patrones entre los biomarcadores de la respuesta de cada persona, de la respuesta inmune, con los resultados clínicos, y después explorar si había heterogeneidad de los efectos del tratamiento y la sensibilidad de los resultados de los ensayos, ¿no? A la distribución de estos fenotipos. Entonces, ¿qué es lo que se buscó, lo que se hizo en esta investigación, ¿no? Que fue aprobado y desarrollado en la Universidad de Pittsburgh y previamente con el consentimiento informado, ¿no? de las partes que se hicieron. Sobre todo se investigaron en 3 cohortes observacionales de tipo retrospectiva y 3 ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? En la primera parte de los 3 cohortes observacionales se ven en el Sepsis Endotyping of Emergency Care, el SENECA, donde habían cohortes tanto de derivación y de validación, y aparte un estudio de marcadores de genética e inflamación en sepsis, ¿no? Entonces, para primero determinar estos fenotipos, se agruparon, fueron agrupaciones no supervisadas por una gran base de datos, donde ahí se recopilan aparte del tamaño de población que tenían, y después se evalúa si eran o no reproducibles. Esa es en la primera parte, para el primer objetivo. Para el segundo objetivo era comprender si había relación en estos fenotipos clínicos, ¿no? Y los biomarcadores que podía presentar o que podría hacer reaccionar el huésped. Y para el tercer objetivo, había que ver si que había influencia de estos fenotipos en los resultados de los ensayos clínicos, ¿no? Y se usó tradicionalmente los análisis, ¿no? De tanto de clínica y laboratorio, para poder verificar el tratamiento que sea acorde y que dé buenos resultados en estos casos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí en el número de pacientes, en el primer estudio, corte observacional, se usaron aproximadamente, que correspondían, que tenían los criterios de inclusión, 20.189, en la derivación de cohorte. En la de validación habían 43.000, en el GENIMS, que era de marcadores genéticos inflamatorios, son los 583, en los ensayos clínicos, según estas indicaciones de pacientes, 1.700, 1.600 y 1.300.
porque acá los criterios de inclusión que se usaron eran, como conocemos, los criterios de sepsis 3, pero por la época, por ejemplo, el GENIMS, que se dio en el 2001, 2003, se usaron también los criterios de sepsis 2 y también los criterios de SOFA, ¿no? Con más de 3 puntos. Entonces, eso es lo que también podría haber ocasionado los resultados que más adelante vamos a ver para este estudio. Entonces, en este estudio lo que también vemos es que, como mencioné, ¿no? Los criterios de sepsis y la puntuación SOFA, ¿no? Que también incluía el nivel de lactato, que en promedio, por ejemplo, para los dos primeros de derivación y validación era entre 3.2 y 3.9, respectivamente, y estos criterios de sepsis 3 tenían que ser dentro de las 6 primeras horas. Algunas características pues podrían ser similares entre ambos, pero no del todo cuando ya se habla de clínica y de los biomarcadores. Por ejemplo, como mencionaba en la primera, pues que eran 20.000 que sí cumplían, pero habían salido de un estudio, de una investigación mucho más grande, de mayor población, de más de 100.000. Solamente 20.000 cumplían esa población, 50% eran varones. Se desarrolló en aproximadamente 12 sitios, estados ahí en Estados Unidos, al igual que las otras investigaciones, ¿no? Como nos saca el número de sitios en los que se buscaba, el periodo de tiempo que incluyó, de edad, y la mortalidad a los 28 días, ¿no? El que se hizo a los 60 días fue el tercer ensayo, el PROCESS, que ahorita también vamos a mencionarlo, y son dentro de esta investigación los estudios que buscaban desarrollar y hacer que estos 4 fenotipos, que a la final se concluyó que sean 4, tengan unas características y biomarcadores clínicas que tengan relación y puedan ser reproducibles para poder hallar y poder manejar, tener una mejoría de manejo para el tratamiento de los pacientes con sepsis, ¿no? Que como mencionamos anteriormente, tiene múltiples características, puede tener tipos y diversas presentaciones. Las variables candidatas para el fenotipado que se utilizaron aproximadamente 29, por ejemplo, demográficas como la edad, sexo, comorbilidades, los signos vitales que también se tenían que incluir en esta investigación, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, respiratoria, la escala de coma de Glasgow, la presión arterial sistólica, la temperatura, la saturación de oxígeno. Entre los marcadores de inflamación se incluían los recuentos de glóbulos blancos, neutrófilos prematuros, del BCG, PCR, los marcadores de disfunción lesión de órganos, el TGO, el TGP, el bilirrubina total, nitrógeno, creatinina, el INR, el PO2, las plaquetas y la troponina. Y también contar los niveles de glucosa, sodio, hemoglobina, cloruro, bicarbonato, lactato y albúmina, ¿no? Estas 29 variables se manejaban para los criterios de estos estudios. Entonces, estos fenotipos tenía que primero evaluar las distribuciones de estas variables, ¿no? Para poder determinar este número de los fenotipos, se utilizó un consenso K, que significaba un agrupamiento, ¿no? Para poder dar la relación entre cada uno de ellos. Cuando ya se determinó el número de óptimo, o sea, como les mencioné anteriormente que iban a ser 4, porque si variaban a 2, o sea, a menos o a más de este número, entonces iba a haber mucha más variación en los resultados, ¿no? Los gráficos que se utilizaban eran los gráficos en T, gráficos aluviales, diagramas de acordes, y trazados para poder correlacionar todas las variables que se ubicaban en estos resultados. También se vio que como los fenotipos eran tan robustos, entonces en el método de la diversión se debía incluir las variables, ¿no? que por ejemplo tenían ausencia y que posteriormente ya se fueron incluyendo porque no todos lo tenían, con todos los biomarcadores, por ejemplo los de inflamación, BCG, PCR, las otras variables también que estaban correlacionadas como el sodio, la hemoglobina, el nitrógeno, el TGP, y también que se debió usar una ventana de 12 horas de datos, porque al principio los criterios
más se enfocaban a que sea el tratamiento o la acción dentro de las 6 primeras horas, como actualmente dicen las guías. Y entonces se decidió que, por ejemplo, en la digresión de la Seneca, el consenso K, o sea, el agrupamiento, sea para este modelo de 4 clases, ¿no? Para no variar tanto los resultados. Y debía ser el ajuste óptimo, entonces se dieron los 4 fenotipos de alfa, beta, gamma y delta, ¿no? Entonces, en base de esos 4 fenotipos es donde ya se van sacando poco a poco las características, las variables que va a tener cada uno de ellos. Por ejemplo, acá podemos ver en las características de cada uno de los fenotipos, por ejemplo, de manera general, aparte del número de pacientes que hemos visto en cada de los estudios, edad, sexo, la raza, ¿no? Si es que hay disfunción de órganos, si hay comorbilidades, por ejemplo, si hay comorbilidades, si hay historial de cirugías, si es que hay, y acá también, bueno, incluyendo los criterios de SOFA, que en alguno de ellos, como mencioné, pues había sido por la época de los años 2000, pues el de sepsis 2 y los otros que usaron de sepsis 3. Los marcadores de inflamación, también el conteo de células blancas, la PCR, el BCG, la temperatura, el conteo de células blancas también y de las prematuras. Y en la parte pulmonar también cómo estaba la saturación, la presión parcial de oxígeno, la frecuencia respiratoria, la parte cardiovascular, ¿no? La frecuencia cardíaca, el lactato sérico, la presión sistólica, troponina, bicarbonato. En la parte renal cómo estaba la urea y la creatinina. En el hígado, el TGO, el TGP, la bilirrubina. La parte hematológica, la hemoglobina, el INR y las plaquetas, y los otros marcadores que también se tomaban para estas variables, la albúmina, el cloro, la glucosa, el sodio y la escala de coma de Glasgow, ¿no? Entonces, cuando se buscó interrelacionar estas variables junto a estos 4 fenotipos, se daba en cuenta cómo es que reaccionaba cada uno, cómo es que representaba cada uno de estos 4 fenotipos. Esto nos llevó a ver que, por ejemplo, en el fenotipo, acá está la imagen, acá está. En el primer fenotipo, en el fenotipo alfa, acá para poder reproducirlo, entonces podíamos ver que estaba más orientado hacia la parte, en menor cantidad hacia la parte inflamatoria y hematológica, como vemos en la zona verde. En cambio, para otras variables sí se podía reproducir. Entonces, por ejemplo, también en el siguiente marcador, podemos, en el fenotipo beta, podemos ver que también más se orientaba hacia la función renal, un poquito más que los otros estudios, aparte de la inflamatoria, la hematológica que eran en menor cantidad. El fenotipo gamma, que más se inclinaba hacia la parte inflamatoria y hacia la cardiovascular, ¿no? Entonces tenía mayores características según los resultados. Y el fenotipo delta tenía múltiples resultados, incluso tenía peor pronóstico y los resultados de la mortalidad era mayor en este tipo de fenotipo, ¿no? O sea, eran las agrupaciones a grosso modo de cómo les daban a estos tipos de los ensayos, ¿no? Estas clases confirmaban que el ajuste estadístico del modelo de las 4 clases conllevaban a que estos resultados se obtuvieran sobre todo de la corte de la variación de Seneca, ¿no? Y se mostraban diversos fenotipos que eran óptimos, pero que posteriormente se fueron disminuyendo. Y variaban cada uno de sus características clínicas, en algunas similares a las observadas en el primer análisis. Una de ellas que, por ejemplo, era la del cohorte del Jennings, de los marcadores genéticos e inflamatorios, en los que los pacientes solo tuvieron sepsis por neumonía y en los otros fenotipos estaban ausentes, ¿no? Y con frecuencias diferentes en comparación con la cohorte de la derivación. Las características de los fenotipos en gran parte fueron similares cuando se
se iban nombrando los otros 3 ensayos en cuanto a la distribución de frecuencia y sus características clínicas. ¿Qué correlación habían con los biomarcadores? Habían diferencias, sobre todo en la distribución de respuesta de golpes entre los fenotipos. De esos 27 marcadores que se daban en los 4 estudios, 23 fueron significativamente diferentes entre los fenotipos en al menos un estudio. O sea, no todos eran homogéneos. En general, había un aumento de estos marcadores de inflamación y de la coagulación anormal, sobre todo en los fenotipos gamma y delta, a comparación de los fenotipos alfa o beta. Como había mencionado, cada uno tenía esas características a que se inclinaba más, ¿no? Estos marcadores de coagulación, como el complejo trombina-antitrombina, también el inhibidor 1 del activador de plasminógeno, y el dímero D fueron mayores en el fenotipo delta en comparación con los otros fenotipos. Y los niveles de algunos marcadores de disfunción aleatoria, como la molécula de adhesión intercelular 1, la S-lectina, fueron más altos en el fenotipo A. Y después, cuando ya se habla de la relación con la mortalidad y el apoyo orgánico, acá podemos ver, por ejemplo, en la tabla, cómo es que, por ejemplo, para la necesidad de ventilación mecánica se daba casi de manera similar entre los 4 fenotipos, o la administración de vasopresores. Pero cuando ya se habla de mortalidad, ya sea intrahospitalaria o observada después a 28, a 60 días o incluso en 365 días, la mortalidad mayor la llevaba el fenotipo delta, el 32%. A diferencia del alfa, que era uno de los más comunes, solamente el 2%, y el beta, que en algunos casos tenía mayores beneficios o mejores resultados, ¿no? O que también que los pacientes que requerían mayor ingreso a unidad de cuidados intensivos también eran del grupo delta. En este cuadro, por ejemplo, podemos ver cómo es que se da la distribución si es que hay variables, ¿no? Por ejemplo, en esta primera apartado de la parte A, es la línea base de cómo surgían los primeros ensayos del PROCESS, el POWERES y el ACCESS, de los ensayos clínicos. Podemos ver en el PROCESS, por ejemplo, que al principio los beneficios eran del 0%, pero cuando aumentamos la población, por ejemplo, en el fenotipo alfa, los beneficios ya aumentaban considerablemente al 35-40%. A diferencia del estudio ACCESS, que por ejemplo cuando la población también variaba, por ejemplo acá que también comienza del 0, aproximadamente del 0%, cuando variaba la población, sobre todo la delta, acá vemos que incrementaba del 0, 5, 23 al 44%, había un mayor porcentaje de daño. Entonces, esto es lo que nos hacía concluir en que cada resultado de estos fenotipos tenía esa variación. Y en el Power es que, bueno, no había mayor cambio cuando se alteraba la población, la cantidad de pacientes en el ensayo. Entonces podemos ver que esta cohorte total incluyó, la de derivación, como mencionamos al principio, incluyó en total 20.000 aproximadamente, una edad media de 64 años, 50% eran varones y su puntaje de SOFA era en 24 horas de 3.9. Y en la de validación era de 43.000, de 67 años en edad promedio, y también a 50-51% eran varones, la puntuación SOFA era de 3.6. De estos 4 fenotipos, el A fue el más común, el que se presentaba hasta el 33%, e incluía pacientes con la menor administración de un vasopresor. La característica del fenotipo beta era que los pacientes eran de mayor edad y tenían una enfermedad crónica, una disfunción renal. El fenotipo gamma agrupaba a los pacientes que tenían más inflamación y disfunción pulmonar,
y los del fenotipo delta tenían a los pacientes que era el que menos común, pero que ahí había mayor comorbilidad, había mayor mortalidad en estos pacientes, ¿no? Tenía más disfunción hepática, shock séptico o mayor requerimiento de unidad crítica. En estas cohortes y ensayos, la mortalidad 28 días y 365 días fue más alta en el fenotipo delta, como lo mencionamos, frente a los otros fenotipos. Y cuando se hicieron o se compararon un modelo de simulación, la proporción de estos ensayos que informaron beneficio, daño o ningún efecto de cambio que se considerablemente, por ejemplo, la variación de las frecuencias fenotípicas dentro de un ensayo de terapia temprana dirigida a objetivos, cambiar los resultados de más de 33% de probabilidad de beneficio a más de 60% de probabilidad. Por eso es que no se buscaba hacer mayores variaciones en los fenotipos, porque podría incluir no solamente beneficios, sino aumentar el daño que podría resultar en los pacientes, ¿no? Y como discusión, pues tenemos que estos análisis, bueno, como mencioné, se derivaban en 4 fenotipos clínicos que eran multidimensionales y sus características, tanto demográficas o anomalías de laboratorio, los patrones de función orgánica no eran homólogos con los grupos, ¿no?, tradicionales de pacientes. Por ejemplo, como el sitio de infección, los patrones de función orgánica o la gravedad de la enfermedad. Estos 4 fenotipos se correlacionaban fuertemente con los patrones de la respuesta inmune del huésped, de la mortalidad y otros resultados. Cuando se hizo la simulación de estos grandes ensayos, se concluyó que sobre el beneficio daño el estimado del tratamiento era sensible a la distribución de los fenotipos, sobre todo en el alfa y el beta, donde había mayor variación cuando se aumentaba o se disminuía la población. Entonces, de estos 4 fenotipos, el delta es el que se relacionó más fuertemente con los valores anormales de respuesta, de los biomarcadores de respuesta al huésped, así como las características por disfunción cardiovascular y hepática. Y en cambio el fenotipo alfa tenía menos anomalías de laboratorio, menos shock séptico, como quien dice, de mejor pronóstico, ¿no? Entonces, como conclusión, estos análisis en conjuntos con estos datos de los pacientes con sepsis, bueno, concluyeron con estos 4 fenotipos, pero lo que nos indica al final es que aún todavía se necesitan más investigaciones para poder determinar esta utilidad de estos fenotipos, ¿no? Porque se ha podido reproducir en cierta parte o cierta población, como esta investigación en Estados Unidos, pero que aún se necesitan nuevas terapias, nuevos diseños de estos estudios para que se prueben nuevas terapias biológicamente activas. Y bueno, como estoy mencionando, como se ha reproducido, como se ha hecho en Estados Unidos, entonces en un solo momento de la atención clínica es necesario también mayor exploración y ver también datos de otros países, sobre todo ingresos bajos y medios como el nuestro, y para poder tener un mayor acercamiento hacia estos fenotipos y poder establecerlos dentro del tratamiento del paciente, ¿no? Porque tenemos bastante frecuencia de este tipo de casos.